Este mate está más lavado. Bien, arrancamos así de una. Sí, ya fue. Bueno, ya fue. Bueno, bienvenidos a la primera edición de este podcast, si se quiere decir, cuyo nombre no está definido. No, Y para no poner No Name Podcast. apenas definimos cómo hacerlo. Y creo que un poco la esencia del proyecto este que estamos llevando a cabo es un poco eso, no pensarlo mucho y llevarlo a cabo, porque simplemente nos pintó. Sí, que sea más que nada una conversación ahí y está grabado. De hecho, es una producción bastante exagerada para la idea. Pero se llegó a algo. Pero improvisada, eso lo piola, es algo que tenemos en la esencia de cada una de las cosas que hacemos. Con lo que tenemos, resolvemos y llevamos a cabo la idea que queremos, que simplemente tenemos ganas de hacer. Ese es un poco el concepto del podcast. Es un poco sí, el pilar fundamental. Llevar a cabo. De hecho, el nombre puede ir por ese concepto y el mismo concepto es llevarlo a cabo. Tal cual es. Así que va a ir por ahí. Quizás Se resuelve a sí mismo el nombre. en una posible primera temporada se defina el nombre. Mientras tanto, no sé cómo estará subido, pero bueno. Tal cual, sí, el tema creo que el problema va a ser ese, definir un nombre de su vida. Pero en sí la idea del podcast y su propio eje es la búsqueda, ¿no? Me gusta. ¿Cuál es el proceso constante de búsqueda? Quizás ni siquiera con la intención de encontrar algo, sino simplemente de seguir buscando. Claro, o sea, creo que se plasma directamente en la misma idea de que ya estamos arrancando el primer capítulo buscándolo. Tal cual. Entonces, no, o sea, es la búsqueda sin el enfoque en el encuentro, sino con el enfoque plenamente en la búsqueda. En el camino. Es como esa idea de la felicidad se encuentra en el camino, no en encontrarla. Claro. Que es en sí creo que la esencia del arte, si se quiere ver de esa forma. El arte como en su estado más puro, digamos. Es como el arte en su estado más puro es eso de construir sin un fin, ¿no? Por ejemplo, me pasó ayer justamente cuando fui al evento este de Mai. Sí. Un evento de una amiga en el que fui, yo no sabía qué era exactamente, pero estaba acá encerrado en mi casa y dije, bueno, voy a ir a ver qué onda, si de paso la visito, todo. Y era una jam de artistas que lo que hacían era juntarse a dibujar. Había una puesta en escena con una actriz y gente se juntaba a dibujar lo que veía, lo que sentía. Y fue como que, bueno, ahí mi amiga me dijo, bueno, te consigo una hoja y un lápiz porque yo había ido sin idea de lo que había que hacer. Y terminé dibujando una escena sin esperármelo. Y en un momento, al principio, como cuando arrancó todo, yo estaba con un lápiz, con una hoja. Y como que al principio empecé a mirar a los demás, como eso de esperar a ver qué hacían los demás, ¿viste? Porque digo, bueno, ¿qué hago? Más sobre una persona que yo no me dedico a dibujar, dibujo cada tanto, pero no es algo que haga. Y al principio me di cuenta como que estaba mirando, viendo qué es lo que hacen los otros y después dije, ya fue, yo voy a dibujar, tipo sin una búsqueda, no es que estoy buscando hacer un cuadro que tengo que entregar, no, es simplemente... No había una forma específica de hacerlo. No había un objetivo. Claro, si era un objetivo. Claro. Entonces, o sea, ya de por sí la situación, fui sin un objetivo, fui a ver qué onda. Tal cual. Es algo completamente artístico, al menos completamente creativo. Sí. Bueno, lo que es la jam en sí, es la base de la improvisación, pero eso que decís a lo último me parece clave, tipo, el no influenciarse con lo social. Sí. Sino que influenciarse más en querer disfrutar y llevar a cabo una faceta artística a partir de lo que sucede a tu alrededor, pero sin que te influencie. Es que en sí el arte y la sociedad, yo siento como que en un punto se juntan y en un punto se dividen. O sea, son dos cosas como puestas en alguna manera y el hecho de juntarse es lo que hace que el arte pueda dar con la sociedad y la sociedad con el arte, y ahí es cuando ciertas posturas artísticas empiezan a representar la sociedad. Claro, y, la mirada de... Claro, pero siento que siempre nace desde un sentido propio, de expresión, casi de ni siquiera sociabilizar, al contrario, encerrarse y buscarse, claro, y expresar. Y en un punto cuando ya llega la expresión total, o sea, en el ejemplo de hacer una canción, ¿no? Vos te sentás a hacer una canción porque tenés algo que decir, algo que sentís, y en el punto que lo terminaste y lo subiste, ahí recién conecta con la sociedad, y ahí, claro, recién es parte de la sociedad del arte, pero
mientras sigue en lo interno es como puro. Vos decís que se mantiene la pureza del arte cuando no llega un otro. Claro. Cuando llega un otro, pero eso implica que se contamina un poco cuando llega un otro. Y un poco sí, porque todo basta una opinión ahí. O sea, una vez que se muestra, como que ya no tiene ese sentido artístico al que yo me refiero, ¿no? Obviamente no es que deje de ser arte porque algo se publica y es arte el que lo tiene encerrado, pero ya deja de ser obra del artista. Claro, o sea, en sí deja de ser mismo. el arte que fue ideado, sino que empieza a Claro. ser más un arte observado. De ahí creo que es un poco esto de después el arte lo interpreta cada uno a su manera, ¿entendés? Claro. Una vez que ya está publicado, pasa a ser de la gente que lo mira o que lo escucha y lo interpreta a su manera, que ahí es donde ya entran la forma en la que vive cada uno, la forma en la que uno recibe el arte también. Claro. Hay gente directamente que no conecta con el arte o conecta de manera muy fría con solo lo que le gusta y Claro. no está abierto a... Claro, ver solo algo con nuevo. un tipo de arte. Yo escucho Claro. este tipo de música normal, además no me parece que sea siquiera arte. Bueno, yo en ese sentido tengo una mirada construida sobre qué es el arte en sí. A mí me gusta diferenciar en ese sentido lo que es el arte a lo que es una obra de arte. Claro. Para mí el arte en ese sentido no es un producto, no es algo tangible, sino que el arte es aquel proceso o aquel estado en el que el artista saca esa obra y el espectador la interpreta. Cuando el espectador interpreta la obra y siente lo mismo que sintió el artista al realizarla o algo muy parecido, ahí hay arte. No es que eso es arte. Claro. Hay arte. Es un estado que existe por sobre encima a la existencia misma, digamos. Se podría decir como que hay dos tipos de arte. Está como... Y que no son dos distintos, sino que es como la evolución, ¿no? Es como de donde empieza, es un tipo de arte que es el arte más creativo, digamos, que ahí Claro. está la búsqueda, La búsqueda. y una vez que se convierte en producto, por así decirlo, que se... Que es nombre, igual palabra complicada, pero... es como justamente una pelea de que el arte Sí. deje de ser producto. Pero bueno, creo que también en esa diferencia es donde uno puede argumentar el hecho de tipo de este tema, esta canción, por ejemplo, ¿es arte o no es arte? Y poder decir en líneas generales como que en sí todo es arte. Bueno, ahí es donde entro yo la diferencia. Esa canción, sin lugar a duda, es una obra de arte. Claro. Es una obra. Después lo que se puede discutir es si en esa conexión de esa canción con la gente o con una persona en particular hay arte o no. Si al momento de realizar esa canción hay arte o no. O sea, si es arte o no, no me parece bien dirigida la discusión porque es una obra. A ver, vos la podés escuchar y escuchar la música. Existe. Entonces es una obra. Yo creo que también depende, o sea, del contexto, ¿no? Como a veces se hace esta diferencia, no, antes el arte, no sé, antes como las pinturas y antes la música era mucho más complicada, mucho más compleja. Pero de repente en la cultura actual, sí, o sea, alejándome un toque del arte, de la música, de la pintura, del cine o de todo lo que se interpreta en sí como arte y yendo más para el lado de las redes sociales y los memes en específico. Hay como un arte atrás del meme, hay una persona que lo pensó, lo creó, e incluso hay memes que tienen mucha elaboración Sí. y una búsqueda incluso en el fondo de yo quiero expresar esto. Y he visto gente que para hacer un meme edita y borra y vuelve a poner otra cosa, y hay una construcción artística en algo que al fin y al cabo cuando se publica quizá la gente ya no lo visualiza como arte. Claro. No lo piensa desde ese lado. Claro. No, da igual. O sea, Pero hay un trasfondo artístico. no hay ni siquiera una búsqueda de hacer arte al hacer un meme. Claro. O sea, no hay ninguna conciencia artística al realizar meme. Pero, bueno, sí, ahí es donde entra eso de que, bueno, un poco todo es arte. Pero yo creo que todo es arte siempre y cuando entre en la ecuación la pasión. O sea, Sí. me parece que la pasión, o el sentimiento, si se quiere, en general, para generalizarlo, es una pieza trascendental muy importante
para que algo se considere arte o para que se pueda empezar a entrar como consideración lo artístico. Creo que esa es la pureza, justamente. O sea, ese sentimiento es lo que yo me refiero diciéndole pureza, ¿no? Es como ese sentido de que lo estoy haciendo porque nace, ¿no? Igual. O sea, en un principio, después sí por ahí te llega lo social, una vez que lo publicás, porque uno también lo quiere mostrar igual. Pero en un principio es esa pureza de decir, esto lo hice porque me nació, porque vi una película y tenía ganas de hacer algo parecido, un video. Claro. Y no, o sea, no está esa idea de, yo quiero hacer una película para ser exitoso como Tarantino. No, tipo, Claro. es porque me gustó lo que hizo Tarantino y me encantaría hacer lo mismo. O expresar de una manera similar la idea que tengo en la cabeza, Claro. el sentimiento que tengo. Sí, o sea, por eso empieza a ser, o empieza a tener ese sentir artístico cuando lo que le atraviesa es al menos un pequeño sentimiento. Claro. Y por eso cuando conecta con el otro, si esa conexión con el otro es también sentimental, tipo esta canción que me despertó tristeza o que me despertó alegría, ahí hay arte. Sí. Por eso a mí me es difícil cuestionar cuando se dice esta canción, esto no es arte, o esto no es música y tal. Si a alguien le generó algo, es arte. Hay arte. Y es que ahí empieza también la discusión, es algo como ya más cultural generalmente, como decir la música de TikTok hoy en día, como decir no es arte, pero termina incentivando a que se hagan trends y mucha gente haya escuchado ese tema y quiera hacer el mismo videíto, Claro. con el mismo baile que hicieron acá. Y es una expresión artística que yo diría que es más moderna. Y quizás con la apertura del internet y el hecho de poder estar tanto en contacto entre todos, entra un poco esto de estar todos queriendo hacer lo mismo, pero Claro. es simplemente porque también hay más posibilidad de conexión entre todos. Claro. Es como si en el pasado todos hubiésemos tenido la posibilidad de escuchar a Beethoven, que no pasaba, porque seguramente no sé muy bien, no acá ya estoy yendo para otro lado, pero supongo que en lugares lejos a donde vivían y todo eso ni sabían quién eran, ni conocían No, sus además ahí composiciones. entra el tema de la clase, tipo solo las altas clases Claro. pueden escuchar música en sí. Y obviamente no lo querían hacer todos porque no todos lo escuchaban. Claro. Y ahora hay más posibilidad de que todos escuchen este tema, de que todos vean este video, y por eso hay más gente queriendo hacer lo mismo, que es una cosa que se da en sí, porque hay más accesibilidad, no en sí porque no todos sean originales o no todos tengan originalidad. Claro. De hecho, de ahí después parte la originalidad, como Sí, bueno, Cuando se pone más en juego. yo veía youtubers y quería ser youtuber. Claro. Y ahí, a partir de esa idea que fue el principio de, para mí, meterme a crear algo, fui desarrollando qué era lo que yo verdaderamente quería hacer como artista. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí entra también, que es como yo creo que entra el factor social en lo artístico, que es lo contagioso del arte. Mm. O sea, lo que tiene el arte, no sé si el arte en sí, la creatividad, lo que tiene la creatividad es que es sumamente contagiosa en un ambiente social de creativos. Y por eso de, bueno, estoy viendo estos youtubers y tengo ganas de crear algo parecido, o veo esta película, es increíble, tengo ganas de hacer algo parecido. Eso es parte de lo contagioso que es el arte. Sí. Y todo esto de que, bueno, eso, vos decís, de mayor accesibilidad hacia lo artístico, que va de la mano con la globalización y bueno, toda la cuestión social, de las nuevas eras, lo que genera, pone en juego la creatividad, que eso es interesante, tipo vos para resaltar entre toda esa marea, tenés que ser creativo, tenés Claro. que rebuscártela para hacer algo distinto, para llamar la atención de otra forma, que eso en cierto sentido es interesante, pero también genera la posibilidad de que sea todo productos iguales. Producto, que lo que sucede es, bueno, un fordismo del arte. Es decir, puros ensamblajes iguales en base a un mismo concepto. Y es que nace un poco uno de querer asimilarse también. Es como, el tema es eso, que tanta cantidad hace que uno tampoco encuentre diferencias o le cueste encontrar diferencias. También obviamente, o sea, no es que es casualidad, sino que las mismas redes buscan eso, porque un video
pega, entonces te lo comparte más, e incluso las mismas industrias, sobre todo en las canciones, cuando quieren que una canción pegue, piden a tal cantidad de influencers que hagan el mismo video con la misma canción, o el mismo baile con la misma canción. Sí, para... Y bueno, y ahí por ahí es donde ya la industria se mete en el arte. Y es yo diría un porcentaje de casualidad y un porcentaje de también una búsqueda en hacerlo así, industrializarlo. Claro, sí, de industrializar. Ahí entra el concepto de industria, que es muy interesante. Pero bueno, para entender un poco lo que va a ir creo que este ciclo, van a haber debates así de todo este tipo, pero porque ahí es donde nos podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Claro. ¿De qué vamos a hablar en este programa, si se quiere decir así? Y es un poco esto. Creo que cuando lo planteamos dijimos de cultura. Sí. Que es otro concepto a debatir. Tipo, ¿qué es la cultura? ¿Qué entendemos por cultura y por qué esta charla que tuvimos recién es cultura? ¿Qué otra cosa puede ser cultura en ese sentido? Yo creo que cultura, ahí sí, por ahí, no sé si decir arte es como que en todo hay arte, sí podría decir como que en todo hay cultura, porque una sociedad es parte de la cultura. Claro. La política es parte de la cultura. Es como más amplio. El arte es una de esas ramas de la cultura. Y también la palabra cultura es distinto para cada lugar y contexto en el que estés. Como Claro. decirte la cultura argentina y la cultura tal y la cultura europea y así. Claro. Al fin y al cabo la cultura es un poco aquel conjunto de concepciones, de ideas, de gustos, de tradiciones que identifican a un algo, a un pueblo, a un grupo de personas, a una comunidad. Claro, una comunidad, a distintos sectores sociales. Yo creo que en sí la cultura está muy asociada a la sociedad, Sí. a la idea de sociedad por eso, porque es un carácter identitario. Por eso podemos hablar de cultura del hip hop, podemos hablar de cultura del funk, del rock. Sí, o fuera de la comida, de la música, Claro. culturas de la comida, cultura culinaria, Claro. la cultura culinaria de tal país, la cultura culinaria de allá. Es como que abarca muchas cosas. Tal cual. Culturas barriales, Claro. cómo se manejan en este barrio, no es lo mismo estar acá en José Paz que estar en Nordelta, por ejemplo. Claro, o sea, estamos hablando ahí de una diferenciación regional Claro. de los tipos de cultura. Por eso al momento de decir, bueno, de que vamos a hablar de cultura, es complicado un poco. Sí, y a la vez es un abanico muy amplio Tal cual. que también te da como cierta libertad. Depende del lado que uno lo quiera encarar. En este caso, por lo menos este primer capítulo, al ser encarado tan provisorio así, de ni siquiera tener más que un temario como vos armaste, por ejemplo, esta charla ya de por sí surgió de la nada misma Tal cual. y está yendo para un camino a partir de ahora, a partir de que le empezás a poner etiquetas. Bueno, la idea de la etiqueta es, y que es algo muy humano. Sí, Tipo, es algo bueno, muy el humano. hecho de la búsqueda de un título es la búsqueda de una etiqueta. Tal cual. Y bueno, la búsqueda misma nos llevó a un camino particular. Porque de improvisar, de prender la cámara y de ver de qué vamos a hablar, nos llevó a hablar de arte, nos llevó a Claro. hablar de cultura. Y creo que la búsqueda, o sea, inevitablemente se va a llevar hacia ese lado. Sí, Inevitablemente. Bueno, entre otras preguntas, porque creo que al ser un primer capítulo va a ser sumamente reflexivo. Es decir, van a haber, más que respuestas, van a haber preguntas. Es también cómo nos definimos. Creo que un primer capítulo debe llevar presentación. Como, ¿quiénes somos? claro. Pero más que quiénes somos, ¿qué somos? ¿Cómo nos definimos? Que ahí entra otra complicación, al igual que esas preguntas como qué es la cultura y qué es el arte. ¿Vos cómo te definirías a vos mismo? Y en el sentido de... Yo creo que hay una manera de definirme humana y una manera como no humana. A ver. Como humano, mi nombre, Sí. mi edad, Sí. de dónde vengo, Sí. qué hago. Y en una manera no humana, qué es lo que pienso. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ser. Claro. Creo que son como esos lados. Mira, yo tengo muy clavado un recuerdo de una clase de la secundaria en el que un profesor nos dijo, fíjense cómo está tan involucrado el mundo del trabajo en la sociedad, que cuando te preguntan qué sos, automáticamente pensás en responder a qué te dedicas.
Claro. O cuál es tu título, si se quiere. Y yo creo que un poco poder comprendernos como seres humanos y rebuscarnos en saber qué somos, lleva a despegarse un poco de eso y pensar transversalmente a eso. Claro. Por eso, yo creo que nos podemos definir tranquilamente como músico, como artista, pero también encontrar una búsqueda por otro lado es interesante. Y es que yo creo que simplemente si vos preguntas qué sos y respondes una palabra, es una etiqueta. Claro. En cambio, si lo buscas desarrollar, es una totalidad de lo que soy. Que quizás termina siendo también una totalidad de etiquetas, pero eso termina mostrando que tenés más caminos en tu interior, ¿no? Es como más comprensión de uno mismo. Oscilás entre bastantes cosas y, claro. no solo te encerrás en una. Por ejemplo, a mí, hablando específicamente de eso, es como que siempre cuando me preguntan qué hago o esas cosas, es como que a mí me cuesta mucho decir yo hago música. Claro. O yo soy músico. Claro. Y también es una pregunta para hacerse, tipo, ¿por qué cuesta? O ¿por qué hay ciertas cosas que está bien ser y hay ciertas cosas que no? Claro, bueno, después entra en juego eso. La concepción social respecto de ciertas etiquetas, justamente. Eso también está bueno para definir, tipo, justamente este podcast, ¿entendés? Si no tiene temática, no tiene título. ¿Es un podcast o no es un podcast? Claro. ¿Es interesante o no es interesante? Claro. Tipo, si vos te encontrás un capítulo, un podcast que no tiene una definición en sí misma, que no te dice ni un nombre ni de qué va a hablar, ¿tenés ganas de cliquearlo o no? Y ahí entra la curiosidad quizás de cada uno. La curiosidad. Y yendo ya por ese lado, estaría bueno también notar que hay mucha gente, es como que se perdió la curiosidad. Como que con el tiempo, lo que se le dice zona de confort, sí, se hace cada vez más normal. Todos buscan más estar en una zona de confort. Claro. Que creo que es en parte también lo que lleva hoy en día a tanto individualismo, menos comunidad. Claro. El hecho de que por ahí estar pensando o estar tratando de ser un poco más revolucionario, estar tratando de cambiar cosas, es más agotador que estar en tu zona de confort y listo, y quedarse ahí. Claro. Entonces, siento que eso mismo se refleja en falta de curiosidad en la gente. Que en la falta de curiosidad me refiero a que vos por ahí te juntás con unos amigos y pones una canción que ni siquiera escuchaste vos, que estuviste en YouTube y viste, mira, hay una canción que nadie sabe quién es. Y la pones y la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, Ponele. claro, sacalo, no como un qué es eso de me interesa qué es lo que está pasando, no, sino que no estoy escuchando algo que me gusta o que ya escuché, que estoy acostumbrado a escuchar. Claro. Bueno, creo que nosotros ahí encontramos una particularidad en nosotros, o al menos en la relación, de decir, che, mira esto, ¿qué onda? Que quizás lo acabamos de encontrar, pero le encontramos en eso algo interesante, como mínimo, y querer compartirlo por fomentar esa curiosidad también. Claro. Yo creo que eso es clave. Clave también para la construcción de una sociedad en sí, y clave también para el arte, pero volviendo a la parte creativa, crear es un poco eso, tipo, hacer algo que sea distinto, algo que genere curiosidad. Sí. Y no algo que te mantenga en tu zona de confort. Ni en tu zona ni en la general, creo que también tenés que salir de estándares, tenés que romper estándares para poder alcanzar esos objetivos. Que a veces es muy difícil. Y depende de facetas también. Tipo, yo creo que en un proceso de aprendizaje tenés que establecerte en estándares y recién ahí poder liberarte a la expresión, si se quiere. Y es que es como el aprendizaje en sí, en la vida misma, digamos, el aprendizaje común es el ir a la escuela. Y claro. Y ahí estás aprendiendo cosas que aprenden todos, digamos, o sea, todos le enseñan lo mismo, no es como que te enseñan algo en tu búsqueda, sino que es una búsqueda de llevar a todos por el mismo lado. Y después, igualmente, la vida misma, en base a esos aprendizajes, vos los vas llevando a tu forma. Pero aprendés un estándar. Claro, tal cual. Y es como cualquier cosa, digamos, cuando aprendes a editar videos, aprendes a cortar, copiar, pegar, borrar, cosas que son estándar, las herramientas estándar. Y después la idea es usar esas herramientas a tu manera.
Es claro, moldear incluso esos estándares para crear nuevos. Claro. Y seguir construyendo búsqueda. Creo que el concepto de búsqueda va a ser esencial. Ahí es donde nace este nuevo estilo que es quizás poner letras en lugares ya no tan fijos como el medio o arriba o abajo, sino que quizás una palabra acá, o en la música hacer un corte a destempo antes de que lleguen los 4 tempos. Sí. Y tratar de usar esas herramientas de otra manera. Ahí también igual hay algo de un gusto por el desorden, que creo que es incluso propio de la sociedad en la que vivimos. Algo de que hay algo interesante y lindo en el desorden, en el caos. Sí. En sí mismo, porque bueno, a mí me pasa desde el diseño, a veces dejar una posición así nomás, si se quiere, es interesante. Pero ver una composición en estilo más de revista, si se quiere, con una cuadrícula, con textos bien acomodados en bloque, también es como cómodo, es ordenado, es lindo a la vista. Y es un poco el ciclo igual. Es como, yo creo que este ciclo del desorden ya viene teniendo sus años, al punto de que vamos a estar tan saturados de desorden que vamos a volver a necesitar el orden. Algo también como yo veo, ponerle que pasó con las vestimentas. Claro. El hecho de hubo mucho tiempo que se usaban ropas grandes y todo grande, y ahora está volviendo todo a ser más justo, más al cuerpo. Más a lo camisa. Y es porque uno se va cansando de que pase siempre lo mismo, y ahí es cuando va cambiando. Pero lo loco también es que siempre se ven como 2 caminos. Sí. Si bien se van ampliando, o sea, puede ser tanto ramas en la vestimenta como puede ser en otras cosas, es como siempre oeste. Como que está muy fragmentado ahí. Claro, orden o desorden, simetría o asimetría. Claro, ¿de qué lado te encontrás? Claro. Sí, más allá de las ramas igual, porque sí, obvio que hay ramas. Y creo que la persona interesante a veces se encuentra en la que oscila entre esas 2 fragmentaciones, casi siempre. Y o el indeciso. Vas creciendo igual, o sea, yo creo que cuando uno habla de en ciertas religiones la iluminación se refiere a ese equilibrio que es poder manejarse en el mundo entre las 2 cosas que van pasando constantemente en las distintas áreas. Incluso en el arte, por así decirlo, el arte que no se considera arte y el arte que sí se considera arte, y ir manejando entre los 2 lados. Claro, cuando uno es artista, yo creo que está buena esa búsqueda de qué es lo que quiero mostrar de alguna manera más formal, darle algún concepto, o sea, pensar en qué es lo que está viendo la gente de vos y cómo mostrárselo, y poder seguir manteniendo tu camino interior también en el arte, esa búsqueda. Tu búsqueda, tu camino. Sí. Yo en ese sentido, en el arte, me gusta hacer la diferenciación entre lo productivo y lo creativo. Sí. Creo que la productividad y la creatividad como 2 polos opuestos en los que el artista debe oscilar. Yo creo que si no, normalmente se le tira mucho hate a lo productivo, ¿no? Tipo a la industria, a los estándares de la industria y tal. El artista debe tomar un poco de eso. Sí, está esta frase de Tyler en ese podcast, que es como crea como un niño y edita como un... no me acuerdo exactamente qué es la frase que dice, pero editar como un adulto. Bueno, si querés nos alejamos un poco más de la reflexión y vamos a ver una parte de lo que puede explorar, lo pongo así en duda, lo pongo así en algo que puede caminar este programa, que es lo coyuntural, si se quiere. Las novedades relacionadas al arte, relacionadas a la cultura, de la realidad. Es decir, alejarnos de la reflexión y acercarnos a la realidad. Okay. Se viene el show de Kendrick. Sí. Creo que eso es el punto principal que nos interesa. Que es el sábado que viene. Sábado que viene. Estamos contados días. Faltan menos de una semana. 1, 2, 3, 4. Sábado 4. Sábado 4. Primero que nada es expectativas. Expectativas. ¿Y qué significa para vos? O sea,
me llama la atención ya la de ir a un show internacional, digamos. O sea, ¿pero es el siento... primero? No es el primero, pero con la experiencia que tengo de shows internacionales, noto la diferencia, quizás no de calidad, sino de esto que decíamos justamente cultural. Sí. El hecho de ver otra cultura, otra forma de hacer shows, tal otra cual. forma de mostrarse. Y creo que mi expectativa nace de un lado por ahí. Yo normalmente cuando voy a shows, como artista y sobre todo más enfocado en la música, voy a como recibir esa energía de qué es lo que hace, ver cómo conecta con su gente el artista. Y siento que ir a ver shows argentinos es como, de alguna manera, el artista con su público. Claro. Con su Tal público cual. típico, de natal, digamos. Sí. Y acá hay una diferencia de una persona que viene a ganarse el público, por así decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, siento que es un poco por ahí algo que también me podría servir a mí, el hecho de, al ser un artista en crecimiento, yo también cuando voy a tocar o cuando hago cosas públicas, voy a ganarme un público. Claro. Y tener esa experiencia de ver cómo lo hacen otros artistas es algo que a mí me interesa del show. Claro, alguien con una impronta más grande a ver cómo logra capturarse a un público que encima ni siquiera tiene el mismo idioma, Claro. bueno, justamente no es la misma cultura. Hay mucha gente que por ahí ni lo conoce y va. Claro, sí, suele pasar. Sobre todo con esto de que está Paco y Catriel también. Que Claro. probablemente al más de alguno vaya solamente a ver Paco y Catriel y Sí, ya sí, que tal está cual. se queda ya para ver Kendrick. También hay algo, a ver, en este choque de culturas, como decías, el artista nacional que tiene su público acá, vos te sentís identificado con el que está al lado tuyo porque al fin y al cabo o es del mismo barrio, de barrio parecido, o escuchan Claro. música parecida. Yo creo que cuando estás en un show así internacional, hay mucho más choque de clases, Sí, si también. se quiere. O sea, para poner un ejemplo, si yo voy a ver un show del Cero, yo sé que la mayoría van a ser de acá, del conurbano. Claro. ¿Entendés? Pero en un show de Kendrick en River, sí que me voy a encontrar con gente desde San Telmo hasta quizás de otras provincias. Claro, es como... Eso, por ejemplo, se ve más exagerado en un Lollapalooza. Que no solamente son más clases sociales, sino que también son más géneros musicales. Claro, otros artistas, otros Entonces estilos. hay demasiadas diferencias entre el público. Y está esto de la música de que igualmente hay una conexión entre toda esa gente. Sí. Bueno, sí, es increíble porque esa gente que vos decís, si se cruzan en un café, por ahí no cruzan una palabra, porque Claro. son personas muy distintas, pero cuando los trasciende, los atraviesa el arte en sí, o sea, más allá de un género, más allá de un artista, es ese sentimiento con algo que estás escuchando y te está generando algo, se conectan de la misma manera. Ambos sienten lo mismo en ese instante. Sí, como que se nublan las diferencias. Sí, tal cual. Y es, bueno, todo en un aspecto social encima, o sea, todo en una situación social. Claro. Eso es increíble, es interesante. Bueno, y lo que me pasa un poco con Kendrick es no solo esa barrera, también la barrera de edad. Porque, digamos, Kendrick es un artista que ya viene hace años representando. Y incluso para mí, yo, si bien viví en la sentencia de Kendrick, yo estaba como en la categoría de nueva escuela, de gente que se estaba empezando a sumar a la movida del rap. Sí. Y había gente que ya viene escuchando rap de hace mucho antes, sobre todo en los 90, de los 2000. Conociendo a Kendrick como nuevo artista. Claro, para mí sí. fue como un artista que yo crecí a la par, digamos, pero para esta gente es como un artista nuevo. Sí. Entonces es otra forma de escucharlo también. Sí, eso iba a preguntar porque Kendrick sería New School. Tipo, no entra para nada en lo que es Old School. No, de alguna manera es más... Y sin embargo, la mayoría de los que por ahí conocemos del género ya conocimos a Kendrick como consolidado dentro claro, del under. al como un menos. OG. Claro. Tiene mucho que ver igual también con que es de Compton, entonces tiene como el aval de los de la NWA y todos Claro. los del West Coast. Y nada, entonces por alguna manera sí es como el representante de la nueva escuela del rap en lo que puramente significa rap. Si bien en lo que es musicalmente indaga en otros géneros,
Yo creo que es de los pocos artistas de la nueva escuela que tienen ese respeto del rapero. Claro, que arrastran ese rap original, si se quiere, del old school. Claro. Diferenciándolo de un Travis, por ejemplo, que hace lo que nosotros entenderíamos como trap, ¿no? Ujú. En ese sentido también quiero traer lo que es la importancia de Kendrick para el género, que vos ahí lo decís, tipo, es un OG, alguien que es muy respetado en todos los ámbitos de lo que es el rap en sí, pero ¿qué significa Kendrick para la cultura del hip hop acá? Y bueno, justamente eso también es como que se estuvo hablando un poco, ¿no? Claro, En Twitter y en las redes sociales, con esto de que no llegó a vender todas las entradas. Pero yo creo que es un hecho, creo que también es un hecho principalmente del valor. Sí, Creo que hay algo ahí. influye mucho, No, hoy en día no está muy fácil acceder a entradas, ni siquiera para artistas nacionales. Creo que eso afecta un poco, pero también creo que afecta un poco cómo se percibe el rap en Argentina, porque el rap en sí como cultura, como parte de la cultura hip hop, Sí. y los elementos del hip hop, y bueno, ciertas cosas que están en la palabra y en la cultura hip hop, no es algo que se haya metido en la cultura argentina como lo es en Estados Unidos. Claro. Lo que es ser parte de la cultura hip hop. En su momento quiso entrar por el lado de las competencias, Sí. que de hecho yo aprendí muchas cosas del hip hop por haber entrado a competir, pero en un momento que se industrializó, por así decirlo, el quinto escalón y todas estas competencias, dio como ese salto directo al trap comercial. Al trap e incluso vinculado con el reggaetón. Claro. Ahí hay como una contaminación, si se quiere, extraña. Creo que ahí entra también el efecto Latinoamérica, por así Claro. decirlo. No estábamos en un momento que los artistas que estaban surgiendo de acá, Argentina, de Chile también, de otros lados, Sí. estaban haciendo trap y estaban empezando a tener éxito. Y los artistas ya consagrados del reggaetón habían empezado a hacer trap también. Claro. Ya un poquito antes quizá, pero fue como esta fusión de, si bien eran sonidos distintos, el trap puertorriqueño y más vinculado al reggaetón, y el trap nacional, que yo creo que acá el trap nacional tiene un poco más de esto de no tan comercial, sino más, después se fue formando, ¿no? Pero en ese momento, 2017, 2018, tenía esto más barrial. Sí. Y Pero mucha influencia igual yankee, digamos. claro, Pero no del old school del rap, sino más del new school del trap. del trap, claro. Se fue como... Yo creo que eso también fue lo que hizo que acá tenga éxito el género, ¿no? Claro. Que nosotros veníamos escuchando reggaetón de afuera, me refiero a nosotros en un público general argentino. Veníamos escuchando reggaetoneros como Daddy Yankee, New Flow, Teo. y de repente gran parte de esos artistas empezaron a hacer trap, y gran parte de artistas que surgían de la escena under de Argentina estaban haciendo un sonido que quizás la gente que no está tan informada escuchaba el clap, el hi-hat, muy parecidos, decían, Claro. están haciendo lo mismo. Sí. En cierta manera estaban haciendo lo mismo, y eso mismo hizo que el trap acá se comercialice, y medio como que quedó de lado la idea que venía surgiendo de las compes del hip hop, de la cultura, de la unión, el respeto. Es que esa comercialización del trap dejó de lado a la esencia del hip hop Claro. que traía ese trap de base. Porque al fin y al cabo el género hip hop más profundo del rap, más pesado, más del boom bap y tal, quedó en el under completamente. Es que sí, o sea, es un mensaje que directamente en las canciones de trap no se transmite. Porque De verdad. el trap en sí, hay que entender también, acá en Argentina y en Latinoamérica es como que se divide mucho el género del trap, del rap. Pero en Estados Unidos todo se ve como rap. O sea, el trap sigue siendo parte del rap, los artistas que hacen trap son raperos por una cuestión coyuntural de que todos nacen en la cultura hip hop, que es Claro. lo que acá se nutrió un poco en las compes, pero después es como que acá también muchos artistas que no tenían que ver con la cultura hip hop empezaron a hacer trap. Y directamente se volvió como algo aparte, como algo más de un nicho en específico. Claro. Cuando yo hablo de cultura hip hop me refiero a esta cultura que viene de los negros, que antes eran oprimidos. Entonces
todo lo que es los gueros de Estados Unidos, el Bronx, todos esos barrios, empezaron a hacer esta movida hip hop, que es como una movida que habla de ayudarse entre sí. Las canciones tenían este mensaje de hermandad, de ir contra el sistema. Crítica social. Crítica social, y eso es algo tan de la cultura de ellos, me refiero a la cultura afrodescendiente, Claro. que por más que hoy en día hagan trap o hagan un género que no tenga ese mensaje, entre ellos está ese mensaje, entre ellos está esa cultura, y de hecho en el trap sí se ve mucho esto, que cuando uno le falla la hermandad es un snitch, es un soplón, es una rata. Es verdad. Está todavía ese mensaje que acá no se llegó a dar tanto. Acá va más por el lado de la exaltación y el triunfo y el éxito. Que igual es algo que se mantenía presente un poco en esa cultura yankee. O acá aparece solo con el trap en sí. No, venía obviamente, incluso de artistas como Biggie. Claro. Tenían este mensaje del éxito. Que también, si uno se lo pone a pensar, viene un poco de gente que no tiene nada y de repente tiene todo. Claro. Entonces es como medio normal esto, ¿no? De querer frontear esas cuestiones. De hecho, yo creo que un ejemplo, acá a veces se jode mucho, como que Leo Mattioli es trap, o como que Maradona es trap, porque son gente que viene de la nada y de repente ha llegado a todo. Y está ese fronteo, está como ese llevar una cadenita, llevar un reloj. Pero también esa conciencia de... esa conciencia social, sin olvidarte de dónde venís o de dónde sale lo que estás haciendo, ¿no? Como la cumbia o como el fútbol, que salen del potrero, salen de las villas. Claro, de hecho, en uno de los posteos que se hizo antes Sala, que lo escribió Mati, mentira, fue un reel, habla de esa conexión entre las letras del rap, del hip hop y de la cumbia villera. Sí. O sea, le hace la conexión entre las letras de Big L y las letras de Pablito Lescano. Y como que hay más conexión en eso, en la cumbia villera y ese hip hop, que de nuestro trap o de incluso nuestro under y ese hip hop. Bueno, un ejemplo que yo siempre di es como este de la cumbia villera. Es como lo más similar a lo que era el rap. Sí. Y en la época que se empezó a hacer esta movida tipo más turro, guachiturro, que es como una especie de cumbia, con otras temáticas y con otro sonido, es como si fuese el trap. Porque de todas maneras, ese tipo de música no perdía la esencia de la villa, de la calle, de la vestimenta. Y está más ese mensaje de la calle, por así decirlo, que hoy en día en el trap, que yo creo que es más que nada porque el internet le dio acceso a gente que por ahí no viene de este conocimiento, e incluso con la pérdida de un poco del éxito de las competencias de freestyle, como lo fue en la época del Quinto Escalón y todo eso, ya directamente no es como que el competidor que empezó a hacer música. Directamente es un pibe que empezó a hacer música sin ese punto en el medio. Entonces, al no tener ese punto de las compes, no está ese punto de la cultura hip hop. O sea, vos ponés las competiciones de freestyle como claves en la cultura hip hop. Y yo creo que en las compes de freestyle se aprende mucho de la cultura hip hop, incluso hoy yendo, porque ya el mismo hecho de organizar una compe, ¿no? y juntarse con otras personas tiene esta cultura de la unión, que por ahí no es lo mismo que si vos te compras tus cosas para grabar y te grabás solo en tu casa, que es lo que como muchos empiezan a hacer música. Igual de los principales referentes del hip hop más under, más de ese palo acá, no es que no entraron tanto a las competencias, tipo te estoy hablando de Neo Pistea, de Unobi. Y estuvieron en su momento, o sea, todos tienen una competencia por ahí, hay una competencia en Neo Pistea, Obi incluso fue ganador de una Red Bull. Pero sí no estuvieron tan inculcados, pero en ese momento, al no estar tan presente el internet como ahora, inevitablemente si vos conocías ese mundo era porque estuviste en la calle y estuviste en plazas, y si por ahí no estuviste en compes, que no creo que sea el caso porque todos iban a competencias,
estuviste ranchando con alguien que estaba grafiteando, estuviste Claro. en Así algún el evento de vínculo- breakdance. El vínculo era completamente material y físico de salir a la calle y Claro, encontrarte con ese y mundo. conocías la cultura de alguna u otra manera, porque vos ibas a una compa y en un cypher se ponían a hablar de eso, en la misma improvisación. Claro. Venías y hablabas del respeto y hablabas del ir en contra del sistema y hablabas de esas cosas. Entonces uno iba y al estar ahí las escuchaba y las recibía. Claro. Hoy en día, si tu acceso, o sea, si como vos entraste a este mundo fue por escuchar un tema y justamente ese tema no habla de ninguna de esas temáticas, nunca obtuviste esa información y quizás empezaste a hacer música. Tal cual. Oye, en ese sentido, entonces, vinculás todo ese mundo que quedó en lo oscuro, en lo under, a el hecho de que Kendrick no tenga tanto público. Claro, es algo como, siento que Kendrick es un artista más de nicho. Más Del nicho, acá. claro, del nicho hip hop. Referido a esa cultura que se alimenta de lo que se sentía en la calle. Claro, es que de hecho siento que muchos artistas de hoy en día que hacen trap y todo eso no escuchan Kendrick. Muchos Sí, sí. artistas que son conocidos acá en Argentina. Tiene un nombre, Fulmina Elliot. No, yo siento que Destrozada. ponele los artistas más modernos como son Turro Baby, Cell Claro. y todos estos pibes ya tienen otra cultura y no digo que no les guste, sino que simplemente no se sientan Claro. a escuchar Kendrick y decir, quiero apreciar este Sonar. disco, pero porque es otra búsqueda también. Alimentado puro Playboy Carti. Claro, no sé si puro Playboy Carti, hay muchos artistas de Lander Lil Uzi Vert. que escuchan, incluso con nombres mucho menos conocidos. Sí. Pero es más, siento que irían a ver a esos artistas si vienen y no a Kendrick. Claro. O sea, no a Kendrick, no a ningún artista, ni a Rock Marciano, Claro. ni a estos artistas que por ahí se están presentando ahora o se están viendo del lado del rap. Claro, que eso es esencia pura del rap. Yo creo que igual estos artistas nuevos son más... Ni ellos se consideran rap. Claro, no, Sí. no es la búsqueda No es la tampoco, búsqueda. no es la búsqueda. Es que también es un poco... Y yo creo que justamente hablando de Kendrick, yo creo que Kendrick lo entendió también que ya, o sea, no es importante el hecho de ser rapero. O sea, Claro. no tiene un significado. Ya las acciones que vos hagas por la cultura y lo que sepas de la cultura ya son suficientes. No hace falta tener este cartel de soy el más rapero. Claro, Él incluso ya lo tiene demostrado de alguna manera. claro. Y también siento que por eso colabora con artistas como Playboy Carti, Claro. que entiende que ya esa no es la búsqueda, tipo, eso ya no es idea de ahora, de si vos sos más rapero, si vos sabés más de rap o no. Claro, menos en la modernidad que estamos hablando de un contexto de globalización y de internet en lo que se mezcla Claro, todo. ya es una etiqueta. Claro, lo que empiezas- hablábamos, ser rapero es una etiqueta y ya no está esa búsqueda de etiqueta. Claro, una etiqueta incluso que te aleja del arte. De hecho, muchos de los pibitos así que son de la nueva escuela del rap argentino, del under, como le dicen, prueban géneros, o sea, si bien por ahí están pegando con estos géneros más trap y más un poco más conocidos, por así decirlo, en su catálogo se llegan a escuchar muchos géneros súper raros que tienen búsqueda de rap, incluso búsqueda del rock indie y Sí. cosas así, a su manera. Pero se nota que ni ellos ni siquiera se encierran en el catálogo, en la etiqueta del trap. Claro. No, o sea, es algo sumamente experimental. Sí, sí. Sumamente experimental. Tema setlist de lo que se viene de Kendrick. Yes. Expectativas también respecto a eso. Lo Bueno. vimos, creo que lo podríamos ver incluso. Porque no me acuerdo bien. Larguito, ¿no? Que era 1 hora y media de Una show. hora y media de show. No sé si eran muchos temas en sí. ¿Qué serán? ¿13, 15 temas? Quizá como Una cosa por mucho ahí. 20. Pero... nada, o sea, tenía bastante expectativas. Sobre todo porque Kendrick es de esos artistas que tengo como temas en particular muy en mi cabeza. Y tiene un catálogo muy amplio que yo tenía ese miedo de que venga con temas que yo por ahí haya pasado de largo. Si bien Claro. yo creo que escuché por lo menos el 80% de la discografía de Kendrick, hay temas que escuché una vez y que no tengo ni idea y que por ahí lo escuché y sí, lo escuché, pero no me lo sé. Y Claro, también. venía como con ese miedo,
Pero bueno, hace poco se filtró un setlist, supuestamente de lo que tocó en México. Sí. Y hay bastantes canciones que diría que no yo solo conozco, sino que son de las más conocidas de Claro, él. porque son las clásicas. En realidad, al fin y al cabo, el show es casi presentación de GNX. Claro. Así que es GNX y otros. Y las clásicas. De hecho, ese flyer que te mostré hoy de que canceló el show en Colombia, Terrible. la página de Instagram se llama GNX Tour. GNX Tour, bueno, sí, porque se llama así. GNX National Tour. Que es national, pero es international en realidad. Sí, no sé si eso fue porque habrá nacido allá y quedó el nombre Y, bueno, claro. y después ya quedó para el internacional. Bloop, retomamos. Sucedió como iba a suceder igual. En esta búsqueda de improvisar un poco y de no tener un sentido o una producción muy constatada, se cortó la grabación. No tener, de hecho, producción, No tipo tener- gente del otro lado. Improvisación total, independentismo, autogestión. Se cortó la grabación. No sabemos muy bien si vamos a dejar la segunda mitad, digamos. Vamos a seguir viendo. Claro, para ser sensatos se grabaron, creo, en media hora más o menos y se habló una hora más o menos. Tenemos el audio completo, pero lo que solo tenemos media hora es el video principal. Así que o quedará como los media o bueno, entrará y fue total. Es el primer episodio de esta búsqueda, este rumbo de búsqueda constante. O sea, realmente si lo cerramos en la primera parte de lo que estamos hablando, tiene bastante sentido lo que pasó igual y conecta bastante. Rinde. Que es, bueno, es parte de esos errores que pasan en el momento de creación. O sea, podríamos tomar la decisión de no llevarlo a cabo y no darle fin a esto simplemente porque hubo un error en el medio. Pero O, no sería coherente con el discurso que tuvimos al principio. claro, o ver la búsqueda que se puede hacer con lo que sí hicimos. Porque hubo creación. Lo importante, y creo que como para también darle un mensaje de cierre a todo lo que estábamos hablando en esa primera parte, es como Poder llevar a cabo. claro, o Poder sea, concretar. ver lo importante de que hubo creación, sobre todo si son artistas, o incluso creo que ni siquiera es como algo para artistas, sino para el general de la vida, donde hubo un intento de hacer algo. Hay algo que es válido, Tal cual. que normalmente como que no lo validamos o tendemos a decir como, oh, si esto no funcionó, no sé, si estudiamos, si no lo terminamos de hacer, está mal. Si trabajamos y queremos renunciar antes, está mal, o lo que sea, tipo todas las cosas que salen mal, entre comillas, están mal. Y en realidad es parte del proceso, como estas pequeñas búsquedas a la hora de crear algo. La vida es como eso mismo en su máximo esplendor, ¿no? Es una búsqueda constante. Búsqueda constante, que es el concepto principal de este proyecto. De hecho, a ver, es poner el foco en la búsqueda y no en el resultado, no en Claro. en el producto final. Claro. Si el producto final sale con al final toda una pantalla en negro y nosotros hablando, bueno, no importa porque la búsqueda está en todo el camino. Para retomar, ya ir dándole un cierre en ese mismo sentido, bueno, hablamos de lo que es Kendrick, de lo que es el show que se viene, la gira por LATAM, la importancia de Kendrick para el nicho, si se quiere, para el género, para la cultura del hip hop. Sobre todo acá, en Argentina y en Latinoamérica. Tal cual. Un poco de expectativas y quiero entrar un poco también en cómo va a ser tu búsqueda de disfrutar ese show. Hablamos algo de una decisión canábica. Yes. Bueno, para los que no están al tanto, yo vengo de un detox de marihuana, de porro, de no fumar, de un mes, que ya se cumplió, y estaba este pensamiento de, bueno, voy a fumar o no voy a fumar. Claro, ¿cómo lo disfruto más? Si es bueno, justo el momento Claro. ideal para darme el permitido. Por ejemplo, si no me equivoco, todos los shows que fui hasta ahora, ¿no? Desde que fumo, en todo fumé, todos tuve esa visión de ir, porque sobre todo porque es un momento de que uno va a relajar, ¿no? Así como uno se va y se toma una birra en un show, quizás hacerlo de otra manera. Y nada, entró como ahora, después de hacer un mes de detox, este pensamiento de qué tan necesario es, ¿no? Porque al fin y al cabo voy a ir a escuchar la música y
y eso ya de por sí es una situación, o sea, ya ir a un show es una situación de relajar, de hacer algo que no está dentro de lo que hago todos los días. Claro, salir de la zona de confort y disfrutar de un arte en un momento particular, especial, distinto. Pero nada, pensándolo bien, igual tuve como este pensamiento de que posiblemente no. Porque además de que, bueno, como ya cumplí un mes, este fin de semana sí lo aproveché, sí fumé. Digo, bueno, ya lo hice, tipo, ya lo hice después de haber logrado estar un mes. Y ya encontré, o sea, fue como una nueva forma de hacerlo, después de un tiempo, una nueva forma de percibirlo. Y entender que depende de la situación. Y no siento que sea una situación muy necesaria, porque es ir, después tener que volver, todo el viaje y todo eso, terminas más cansado. Claro. Como aprovechar la energía al 100% en esa situación. Claro, es un momento en el que vos podés desprenderte de esa energía, o disfrutar de esa energía. Claro, estar pleno. Que es distinto a estar acá en tu casa con amigos, tranquilos. Claro. Así que bueno, vamos a tomar esa palabra, después veremos el próximo capítulo así. No, se va a cumplir, es mi palabra de honor. Así como dije, voy a cumplir un mes de detox. ¿Sucedió? Ya tomé la decisión de... ¿Qué verga es detox? Detox... Me suena el Pokémon con una X al final. Desintoxicación. Ah, claro, detox. Creo que en inglés detox es literalmente desintoxicación. Claro, sí. Que es un proceso, o sea, científicamente tiene toda una explicación, que es el proceso en el que básicamente eliminas la costumbre al cannabis de tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene, o sea, todo el cuerpo hasta el que no fumó tiene un sistema endocannabinoide que es el que recibe el efecto del THC y lo procesa en tu cuerpo. Lo loco es que nosotros generamos cannabinoides similares al THC naturalmente, claro, sí, que es lo que maneja, que es lo que maneja nuestro estado de humor, nuestro sueño, entre otras cosas. Y lo que hacemos al fumar es como incluirlo de alguna manera artificial, o sea, externa a nuestro cuerpo. Por eso también nuestro estado del humor, la alimentación y todas esas cosas se pueden sentir como que mejoran, por alguna manera de decirlo, pero en realidad es porque lo estás haciendo de una manera externa en más cantidad. Claro, y al fumar en más cantidad estás como generando dependencia a lo externo, porque tu cuerpo dice, viene afuera, no necesito generarlo yo. Claro, no necesito naturalmente producirlo. Claro, y un detox es un proceso que es necesario para volver a generar tu cuerpo, porque no es que vos dejas de fumar y automáticamente se vuelve a generar. Mientras vos le sigas dando externamente a tu cuerpo cannabis, tu cuerpo no se va a preocupar por generarlo. Claro. Y necesita un tiempo diciendo, ya no entra más, y un mes mínimo para reactivar, darse cuenta de que diga, bueno, no entra más, voy a empezar a generarlo. Y básicamente ese fue el detox. Genial, lo tomamos en cuenta. Y de hecho, para otros episodios podemos explorar en esa perspectiva desde el que consume y del que no consume. Sí, me gusta el debate. Interesante. Pues siento que ahora como que viví los dos mundos. Como el mundo sin consumir y el mundo... Sobre todo el mundo sin consumir dentro del mundo donde se consume habitual y normalmente. Claro. El entorno. Claro. Desde la perspectiva del entorno social también. Sí, y de hecho también está bueno relacionarlo con otros tipos de drogas, sobre todo las más normalizadas como es el alcohol. Sí. Eso yo creo que también es un tema clave a tocar. Interesante. Bueno, y después vamos a ir ya para ir cerrando, hablamos de varias cosas, ¿no? Hay temas que estaría piola para también meternos quizás en otros capítulos respecto a cine, respecto a videojuegos, respecto a distintas cosas. Pero para tocar uno, por ahí de lo que estuvimos viendo esta semana, también porque hablamos de abrir esta parte de coyuntural, si se quiere, de un poco de lo que fue pasando la semana. Salió el tráiler de ese juego de Wolverine, me mostraste, me cebó la idea de que Insomniac, que es el mismo creador de Marvel Spider-Man, puede crear todo un universo de Marvel en videojuegos. Claro. Yo dije eso, tipo, no sé si estará relacionado a los universos, pero estaría bueno. Sobre todo porque siento como que es el punto medio entre los cómics y el cine, ¿viste? Como que en los cómics
el universo es mucho más fácil de generar porque no tenés errores de actores, no tenés errores de tipo si algún actor falta, si algún actor muere, lo que sea. 100% creativo. Claro. Y en las películas tenés tanto esos errores como errores humanos que terminan teniendo, que igual esos agujeros de guión también están en los cómics. Pero al vos ver una película real que se supone que tenés que sentir que es real, se notan más como esos agujeros de guión, se toman más en serio. En cambio en el juego siento que es un punto medio porque tenés algo en movimiento, tenés algo con cierta realidad visual que está queriendo buscar en el mundo de los videojuegos, pero a la vez estos universos fantásticos, digamos. Claro, o sea, no tenés que ponerte 100% que se vea realista o que se sienta realista, Claro. sino que solo genera un universo en el que el espectador pueda involucrarse. Claro, y siento que está buena la oportunidad de generar este universo, que un videojuego se conecte con otro, que de repente, no sé, una misión del juego tenga que ver con algo que pasó, que termines en Nueva York con Spider-Man, ponele, por así decirlo. Y obviamente después esto vaya conectando para cosas más amplias, porque no olvidemos que también los juegos tienen una historia. Claro. Entonces mediante la historia es donde puede conectar. Se vaya construyendo hasta que haya un Secret Wars. Claro, en videojuegos. Uf, terrible. Estaría mortal y que tenga la versión historia y que tenga la versión multijugador de corte Mortal Kombat. Uf. Que te peleas entre todos. Uf, terrible, terrible. Bueno, no mucho más. Creo que por ahora se exploró por distintas partes de lo que es la cultura, de lo que es el arte. No sé cómo lo viste vos. Necesito ahora tus sensaciones respecto de estas primeras charlas. Yo creo que es es un espacio dentro de todo bastante de comunicación. Es como poder sentarte a hablar con alguien. Entonces siento que la idea es, ahora que nosotros ya hicimos el camino y que esto va a salir en algún lado, lo mismo que hablamos al principio, tipo que va a pasar a ser del espectador. En todo caso, que el espectador pueda hacer una interpretación similar a la nuestra, o sea, como que se sienta parte de la conversación. Claro. Claro, no necesariamente similar, sino que pueda interpretar quizás desde otro punto de vista, pero lo mismo de lo que estamos hablando. Claro, que él abra su posibilidad de opinar también. Y obviamente, donde sea que esté subido esto, si tienen espacio en los comentarios, tipo, que sea parte de eso. Incluso si en algún momento podemos llegar a coordinar que el podcast sea en vivo, tenga esa posibilidad de interactuar con el chat. E incluso de traer a alguien a la conversación y cosas así. Sí, para ir variables. Para ir sumando que siento que también es parte de la búsqueda. Entonces, hasta que se concrete de una forma, está esa búsqueda. De hecho, es un poco la idea de esclarecer más la búsqueda. ¿Cómo esclarecer más la búsqueda? Con distintos focos, con nuevos focos. Porque desde un solo foco la búsqueda va a ser muy cerrada. Que si lo es como ya tenés una idea y vas directamente a esa idea y no explorás otras. Claro. Y te encerrás en eso. Y falta un poco de eso de, che, mirá esto, qué onda, que hablamos también al principio. Así que nada, creo que más que nada mi experiencia con este primer capítulo es eso, tipo, confiar en lo que va a salir, confiar en el proceso literal y sin tanto prejuicio, porque al fin y al cabo sé que le vamos a terminar dando una vuelta y si esto tiene la oportunidad de seguir avanzando, va a encontrar su camino. Eso, caminante no hay camino, se hace caminante no hay camino, se hace al caminar, algo así dice la frase. Es literalmente esa, tipo, Olvídate. Va a encontrar su camino al caminar. Olvídate. Bueno, entonces pedimos que dejen en los comentarios cualquier opinión, si les Lo que copa, opinen. si quieren sumar, si quieren un nuevo episodio. Sí. Y nada, los invitamos a seguir buscando. Y a que le den like, y se suscriban. Y campanita y todas esas bolas. Y ahora va la intro, la outro. La outro. Justo terminó el tema, bro. Timing. Épico.